Vamos a realizar un ejercicio en el cual explicaremos los conceptos de entidad, atributo, clave primaria, etc. a través de un ejercicio real como el que tenemos en pantalla. Imaginemos a un futuro alumno o alumna de la Universidad de Extremadura que quiere rellenar un formulario de matrícula. Parte de la información que se le solicita en ese formulario es la siguiente: su DNI, su nombre, sus dos apellidos, su teléfono, su calle, su ciudad, provincia, su fecha de nacimiento y su estado civil. Punto número 1. Deberás obtener las entidades que aparecen y sus atributos. Punto número 2. Deberás mostrar los tipos de datos al que pertenece cada atributo de la entidad alumnos. Y punto número 3. Deberás obtener la posible clave primaria de la entidad alumnos. Volviendo al enunciado, lo leeremos otra vez detalladamente. Imaginemos a un futuro alumno de la Universidad de Extremadura. Este alumno sería, por lo tanto, la entidad de la cual va la Universidad de Extremadura a obtener información. Por lo tanto, podríamos considerar que este alumno sería una entidad. Por otro lado, podemos describir como propiedades de esa entidad alumno las siguientes. Queremos obtener un campo DNI, un campo nombre, apellidos, teléfono, calle, ciudad, provincia, fecha de nacimiento y estado civil. Si nos damos cuenta, podemos obtener esa información y se puede asimilar como un dato que deberíamos de tener en nuestra base de datos, obligatorio para la entidad alumno. Vamos a diferenciar, por ejemplo, sus dos apellidos, como apellido 1 y apellido 2, porque esa información nos la está dividiendo en dos partes en nuestra base de datos. Tenemos que obtener, por un lado, apellido 1 y por otro lado, apellido 2. ¿Por qué? Imaginaos que nos dicen en nuestra base de datos que queremos ordenarlos por apellidos, de tal manera que el apellido 1 formará un campo para la ordenación y el apellido 2 formará otro campo para la ordenación. Ordenará todos los Pérez y luego Rangel. Sería campo Pérez y campo Rangel, los dos apellidos, los dos campos de apellido. Bien. Otra entidad que podemos encontrar es la entidad matrícula. Pero de esa entidad no nos solicitan en este pequeño trozo de enunciado ninguna información. No solicitamos ni obtenemos ninguna información. Por lo tanto, no la vamos a emplear. Únicamente centraremos el ejercicio en alumno y en sus atributos. Visto lo anterior, una posible solución para entidades y atributos sería la siguiente. La entidad alumnos dispondría de los siguientes atributos: DNI, nombre, apellido 1, apellido 2, teléfono, calle, ciudad, provincia, fecha-nacimiento, estado-civil. Estos serían los nombres que le daríamos a nuestros datos o campos o atributos de esa entidad denominada alumnos. Por lo tanto, el ejercicio 1, la opción 1, estaría ya resuelta. Posibles tipos de datos o datos genéricos. Tipo de dato es el tipo de información que va a contener un atributo. Por ejemplo, un atributo puede ser entero. Si, por ejemplo, le decimos edad, edad puede ser de tipo entero. Decimal sería un número positivos y negativos con decimales. Por ejemplo, podría ser altura, 12,23. Texto.
entre paréntesis X. X va a indicar el número de caracteres que va a ocupar ese texto. Por ejemplo, texto 25 equivaldría a un texto que ocuparía 25 caracteres como máximo. Texto 1 ocuparía como máximo 1. Imaginemos respuesta, el campo respuesta, el atributo respuesta, que puede ser de texto 1. Y esa respuesta será S o bien será N. En ese campo o atributo podrá contener la información de un solo carácter que fuera S o que fuera N. Texto 5, pues por ejemplo podría ser bajo, medio o avance. No nos cabrá avanzado, únicamente va a coger 5 caracteres, por lo tanto si nosotros seguimos escribiendo no los cogería y no se almacenarían en la base de datos. Fecha 17 barra invertida 12 barra invertida 2009, el formato fecha. Hora 072.12.2.00 y el tipo de dato moneda. Este tipo de dato moneda puede ser en euro, dólar, etcétera. De tal manera que va a ser un entero, un decimal positivo. Según los tipos de datos anteriores, podemos obtener para la entidad de alumnos los siguientes tipos de datos. El campo o atributo DNI, texto 10. El campo o atributo nombre sería texto 30. Atributo apellido 1, texto 25. Apellido 2, texto 25. Teléfono, texto 10. Calle, texto 50. Ciudad, texto 30. Provincia, texto 35. Fecha-nacimiento, de tipo fecha. Estado-civil, texto 1. Hay que recordar que ese tamaño, por ejemplo DNI texto 10, significa que como máximo va a tener 10 caracteres. El contenido que se le incluya en ese campo. Por lo tanto, la solución del ejercicio 2 ya estaría resuelta. Por último, vamos a obtener la clave primaria de esta tabla. Esta tabla tendría como clave primaria, por ejemplo, DNI. DNI es un valor único que va a identificar unívocamente a cada valor de esa entidad. Por ejemplo, el campo DNI va a identificar de una manera única a cada persona, alumno, que forme parte de esta tabla. Por lo tanto, este DNI sería la clave primaria o primary key o PK, como se suele poner en los sistemas gestores de base de datos. Una solución en Access sería como la que presentamos en pantalla. Alumnos sería una tabla y sus campos serían DNI de tipo texto, y fijaos cómo DNI tiene clave primaria. Lo podemos ver en pantalla. DNI tiene clave primaria o clave principal. Tenemos texto, después tenemos nombre de tipo texto, apellido 1 de tipo texto, apellido 2 de tipo texto, teléfono de tipo texto, calle, ciudad, provincia y fecha de nacimiento. Microsoft Access nos lo permite poner de tipo fecha-hora. Aunque sea una fecha, indica también que podemos poner fecha o bien hora en ese contenido. Y estado civil de tipo texto. Una posible vista del contenido sería el que presentamos en pantalla. Alumnos, cuya tabla alumnos comprendería los campos DNI, nombre, apellido, etc. Y un registro o una entidad individual de esa tabla sería 1. Imaginemos que DNI sería 1, 2 y 3. No son DNI reales, no son campos reales. Están puestos como ejemplo. 1, Alfonso Teodoro, Pimienta, García. Fecha
teléfono no puedes abrir por fecha.